Entonces les decía, primero, a ver, podemos abrir. Entonces, a ver. Voy a compartir la pantalla. Vamos a googlear la normativa de esto, vamos a ingresar por el boletín oficial, a ver qué nos dice sobre esta ley, este decreto 1741. Bien. Esta es una ley provincial y el ente que la aplica es la OPDS, el Organismo para el Desarrollo Sostenible. El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Entonces, bueno, vamos a buscar boletín oficial. Vamos a buscar dos cosas. Supónganse que yo estoy buscando esta ley, este es un decreto, es el 1741 del 96. ¿Y esto? Voy al primer link, me envía un PDF y efectivamente establecimientos industriales, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, decreta, título 1. Bueno, y acá está lo que yo les había comentado la vez pasada, ya que estamos, vamos a verlo. Acá se habla del nivel de complejidad ambiental, y entonces acá está como calcula, ¿no? Era una fórmula polinómica donde tenía RU, que significaba rubro, ER, efluentes y residuos, RI, que era riesgos potenciales, bueno, y así se armaba esta formulita. Y, por ejemplo, de acuerdo a los valores de nivel de complejidad ambiental, las industrias se clasifican en primera categoría es hasta 11, que era la que me había dado. La segunda categoría era de 11 a 25 y la tercera categoría mayor a 25. ¿No? Y entonces acá en algún punto empieza a ver de qué forma cuantificar cada uno de esas variables. Perdón, por acá tiene que estar. Había una que era... Vamos a buscar, por ejemplo, riesgo. Y acá, por ejemplo, tenemos rubro. El grupo 1 se asigna el valor 1. A ver dónde está el grupo 1. Vamos acá, por ejemplo, efluentes y residuos. El tipo 0 es gaseosos, componentes naturales del aire, incluido vapor de agua, gases de la combustión. Tipo 1 es gases de combustión de hidrocarburos líquidos, y entonces, según el tipo de gas, se le coloca un valor. Entonces, en el tipo 0, que era vapor de agua, el valor es 0. En el tipo 1, que era hidrocarburo, vapores de hidrocarburos,
el valor 3. El 2 era, a ver qué dice, gases que no están comprendidos, ni son hidrocarburos ni vapor de agua. Bueno, entonces se le asigna 6. Y todo esto va sumando en la formulita, en la polinómica, y ahí es como obtengo el nivel de aptitud ambiental, de complejidad ambiental, perdón, de complejidad ambiental. Ahora, en ninguna parte de este PDF, obviamente, le va a decir que esta ley fue derogada, que este decreto fue derogado, ¿sí? Que era eso a lo que yo me refería con la matriz ambiental. Entonces vamos a buscarlo distinto, esto mismo. Esto mismo, en vez de buscarlo así, vamos al boletín oficial de la provincia de Buenos Aires. Y entonces podemos buscarlo, acá lo podemos buscar en el buscador de normas. Tipo de norma, bueno, es un decreto, número 1741 de 1996. Hay diferentes formas, hay búsquedas avanzadas, podemos buscarlo por palabras, pero bueno, para hacerlo un poco más rápido, 1996. Buscar. Tal vez podemos hacer una primera búsqueda por el lado del PDF, como lo que nosotros conseguimos, y a partir de ese PDF obtener datos para buscarlo en el boletín oficial, si fuera necesario. Entonces, bueno, acá está. Fíjense, en el resumen aparece derogado por el decreto 531 del 2019, ¿sí? Que es reglamentación de la ley 11.459 de establecimientos industriales. Bueno, es lo mismo, habla de exactamente lo mismo. Deroga el decreto, bueno, en este caso el 1601 del 95, certificado de aptitud ambiental, evaluación de impacto ambiental. Y bueno, y entonces acá directamente, fecha de publicación, acá podríamos, no están los relacionados, acá sí me dice cuál es el decreto que lo deroga, entonces vamos a buscar este. Vamos a copiar esto. Y entonces también es un decreto. Control V, y el año es 2019. Creo que en diciembre del 2019. Y ahí llegamos, bueno, al que nos interesa, ¿no? Y acá hay otra clasificación distinta, vamos a ver por ahí alguna diferencia, a ver si encontramos rápido alguna diferencia. Entonces, bueno, acá está el texto original y el texto actualizado. Esto está en la matriz ambiental que les voy a pasar, en la matriz legal. Vamos al texto actualizado. Y vamos a ver, por ejemplo, acá dice que en la primera antes eran 11 puntos. Por ejemplo, una diferencia así rápida. En la primera categoría era hasta 11. Ahora se ve que lo hicieron un poco más light, hasta 15. De 15 a 25 la segunda, y mayor de 25 esta se conservó. Y mayor de 25 la tercera. ¿Sí? Y a ver si hay algo más. Grupos de rubros. Rubros. De acuerdo a la codificación de actividad y teniendo en cuenta las características. Sí. Voy a achicar estos cartelitos. Componente, localización del establecimiento.
Este también estaba, no me acuerdo si estaba como localización o ubicación. A ver la polinómica, ¿dónde está? Debe estar más abajo. Acá está la parte, sí, del dimensionamiento que tiene que ver con la cantidad de personas y con la potencia instalada, ¿no? Entonces, según, por ejemplo, la potencia instalada, da un puntaje, y ese puntaje hay que sumarlo, bueno, la superficie del establecimiento también. ¿Qué más? Porcentaje de superficie afectada a la actividad industrial. Y bueno, básicamente, digamos, conceptualmente es lo mismo, hubo algún cambio, creo que también, no me acuerdo si esta ley o otra, tenía que ver con lo que es el proceso, la presentación de toda la documentación, ¿no? Que debido, bueno, pero esta fue en el 2019. Entonces acá también está el nivel de complejidad ambiental, está rubro, la localización, el dimensionamiento, efluentes, residuos, esto había cambiado, y el riesgo. Bueno, simplemente la idea era mostrarles que a veces si uno, o nosotros le entregamos un PDF, o ustedes buscan una ley por nombre, y al primer PDF que encuentren van ahí, seguramente que si esa ley se derogó no lo van a saber. Es por eso la importancia por ahí de tener links a sitios oficiales y que esos links estén actualizados. Pero de cualquier forma, si ese link no estuviera actualizado, cuando ustedes pican y van a la página donde le muestra esa ley, ahí nomás le dice que fue derogado por tal decreto, como nos pasó ahora hace un ratito. Así que me parece que la forma de buscar la normativa es de esta forma, y que esos links que ustedes obtienen lo copian y lo pegan en una matriz legal ambiental, o puede no ser ambiental, sino una matriz simplemente legal, y utilizarlo y buscarlo de esa forma. Era simplemente esa la idea de este pedacito de la clase. Bueno, lo otro que les dije es que vamos a ver un estudio de impacto ambiental real que presentamos, yo no sé si es creo que es el definitivo. Esto lo vamos a cerrar, no importa. Vamos a cerrar. Bueno, entonces, ahora, stop share. Vamos a compartir el estudio de impacto ambiental. Son demasiadas páginas para leer, pero no, que por supuesto no la vamos a leer, sino simplemente lo que yo quiero es mostrarles que muchas veces cuando uno piensa en estudio de impacto ambiental, no sé cómo lo verán después en proyecto final, ¿no? Pero como yo les mostré la clase pasada, hay todo de elementos imprescindibles que componen ese estudio de impacto ambiental. Muchas veces cuando uno piensa en estudio de impacto ambiental, o mucha gente piensa, es simplemente en la matriz que yo les mostré la clase pasada. Y en realidad fíjense que esto dentro de todo es cortito, son 53 páginas, y fíjense, vamos a ver por ejemplo el índice, objetivos, alcance, metodología de los estudios realizados, objetivos, características generales del proyecto, objetivos de la evaluación de impacto ambiental, alcance, contenido y metodología, marco legal administrativo, normativa de aplicación, y ahí entra lo que tiene que ver con la normativa nacional, provincial y municipal. Diagnóstico ambiental, bueno, hay que hacer una línea de base, un diagnóstico primero,
antes de hacer cualquier cosa. El medio ambiente físico, la ubicación geográfica, bueno, caracterización climática, ahí lo vamos a ver. Medio ambiente biológico, medio ambiente socioeconómico y de infraestructura. Después todo esto nos va a servir un poco para armar nuestra materia, nuestra matriz, ¿sí? Instalaciones de agua potable, instalaciones de desagüe potable, posibles alteraciones en el medio ambiente. Bueno, vamos a pasarlo así un poco, referencias bibliográficas. Bueno, fíjense que es bastante extenso. Objetivo, vamos a ir, por ejemplo, a la normativa. Marco legal y administrativo, ¿no? Sector medio ambiente, hay diferentes sectores, o sea, por un lado tengo el sector medio ambiente, partiendo de por sí de la Constitución Nacional, pero después tengo el sector que tiene que ver por ahí con seguridad e higiene, que también lo tengo que tener en cuenta en la normativa de aplicación, ¿sí? Y no tiene que ver con el ambiente, ¿sí? El sector agua, el Código Alimentario Argentino, acá no sé por qué está el Código Alimentario Argentino, en realidad la norma que utilizamos es la 11.280, que es el de la provincia, el del ADA. Ley controla la descarga, la ley de sustancias peligrosas y la descarga de esas sustancias a los recursos hídricos. ¿Sí? Por ahí tiene que estar la normativa 1741. Tenemos el sector del aire, el sector del suelo, los recursos vivos, ¿sí? Y ahora fíjense, bueno, todo esto ya es a nivel provincial, residuos tóxicos y peligrosos. Y después esto, sector higiene industrial, bueno, lo que les comentaba. Y acá hay hay creo que una página completa o más de reglamentación a nivel municipal. Bueno, acá como que está dividido. Habíamos visto sector suelo, pero a nivel nacional. Y acá también se repite, y residuos tóxicos y peligrosos a nivel nacional. Y ahora esta ley es a nivel provincial, esta 11.720 es de la provincia. ¿Sí? Acá dice especiales en el territorio de la provincia, ¿no? En el caso anterior, más arriba, estaba a nivel nacional. Y acá viene toda la normativa a nivel municipal. Entonces acá están, por ejemplo, la ordenanza de pilar de factibilidad hidráulica, la ordenanza de control de perforaciones de napas freáticas, y bueno, toda esta normativa es a nivel pilar, solo para pilar. ¿Sí? Así que fíjense que la ley, perdón, la matriz legal es bastante extensa. Después, bueno, dentro de lo que es el diagnóstico ambiental también está la ubicación geográfica y bueno, toda una serie de recopilación, de documentación que también tiene que estar citada en algún punto como fuente, como bibliografía. Esto en general es poco probable que lo haga el que genera el emprendimiento, sino muchas veces son análisis, estudios que ha hecho otra persona, lo presentó como proyecto de investigación y está en la red en muchos casos, ¿no? Simplemente en estos casos habría que mencionar cuál es la fuente. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, acá lo menciona, ¿no? En el partido de Pilar está emplazado en lo que Frengelli en 1950 identificó como Pampa Baja, y entonces, bueno, ahí traen todo ese estudio que hizo este investigador en ese momento, y listo, en general es un estudio así, o un estudio así es
es aceptado por quien lo audita, ¿sí? Porque no va a ser el primer cliente sí, o el primer emprendedor que presenta algo mencionando a ese estudio de investigación o esa investigación. Porque imagínense que cada desarrollista no podría hacer un estudio de este tipo, ¿sí? Cuando son así tan, en algunos casos, digamos, son más generales, no tienen que ver con el desarrollo en sí, sino con la zona donde están emplazados, ¿no? Después sí, hay cuestiones mucho más particulares que sí que tienen que ver con el emprendimiento. Por ejemplo, en algún caso ahí yo había pasado el río donde se hace el vuelco, entonces está ese corte transversal, y en algún momento hablan de las acciones que se van a realizar durante la ejecución de ese proyecto y durante la operación y mantenimiento de ese proyecto. Ya lo vamos a explicar. En este estudio de impacto ambiental, como que se había armado un combo con las redes por un lado, tanto de agua como de cloaca, y la planta de tratamiento en ese momento existente, me parece. O no sé si no, debe ser que este informe de impacto ambiental se había armado para la segunda planta de tratamiento que tiene Pilar, sí, acá está, en la localidad de Maquinista Sabio, ¿sí? Para la primera en el 72 nadie hablaba de estudio de impacto ambiental, ni de nivel de complejidad ambiental, ni ninguna cosa parecida. Pero para el 2000, creo que fue 2004 de este proyecto, sí, había muchas cosas que habían cambiado, había leyes que no, pero leyes que se habían sumado, y dentro de esas estaba esta ley del 96, claro. Estaba la ley del 96 que hablaba del nivel de impacto ambiental, nivel de complejidad ambiental. Acá se describe qué elementos susceptibles de impacto, de generar impacto, van a estar en la etapa, tanto en la etapa de construcción como de operación y mantenimiento, y cómo afectan. Esto sería como la matriz, pero en realidad, digamos, la parte escrita, no tanto la matriz en sí, que acá la menciona como en un anexo, y es la que yo les mostré la vez pasada, la segunda que les mostré, la que no estaba cuantificada, no tenía números, sino que tenía colores o determinada malla para medir si el impacto era negativo, si era positivo. Creo que con rojo era negativo y con verde era positivo, y bueno, y tenía algunas letras que tenían que ver con que si era puntual o si era extenso el impacto, si se extendía. Entonces, bueno, acá habla del medio natural, que es susceptible de recibir ese impacto. Y bueno, y de los programas preventivos, de mantenimiento preventivo y predictivo. En ese momento estaba, creo que habíamos, cumplíamos con la norma de calidad, la norma ISO 9000, en ese momento se cumplía. Y a ver algún detalle más. Control de la calidad del líquido efluente, sí, bueno, la DBO, la DQO. Conclusiones finales, se ve que todavía no está terminado. Yo allá en la oficina debo tener el firmado con todas las firmas y ya el final. Me parece que es una especie de borrador. ¿Sí? Los profesionales que actuaron. Y bueno, y acá figuraba como anexo, bueno, todos los planos de la infraestructura de servicios, el plano general de la red de agua potable de ese momento,
el plano general de la red de cloaca, el plano general de la planta de tratamiento, y como anexo también estaba la matriz de impacto ambiental, ¿sí? Entonces, bueno, esto tiene como objetivo el mostrarles que un estudio de impacto ambiental no es solamente la matriz de impacto ambiental, sino que asociados a este estudio hay todo un montón de elementos que tiene que sí o sí tener, ¿sí? Bien. Dicho esto, que en realidad corresponde a la clase pasada, sigamos con lo que tiene que ver con esta clase. Vamos a la presentación del... Esperen que abro. El PowerPoint. Bien, no sé si ahí están viendo el PowerPoint. Dice acá, share. Ahora sí, ¿pueden ver la presentación? Sí, sí se ve. Sí, sí. Sí, perfecto. Voy a poner en pantalla completa. Ahí se ve en pantalla completa, ¿no? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, acá me parece interesante esta presentación porque empieza como a hacer una retrospectiva de cómo fue, cómo nació toda la legislación a través de las cumbres mundiales, cómo fue creciendo toda esa legislación y fue bajando desde las cumbres hacia las legislaciones de cada país, ¿no? Y entonces empieza a mostrar cuáles fueron los primeros países en legislar sobre estas cuestiones ambientales. Bien, entonces, el objetivo de esta presentación, que como les dije, no es una presentación mía, pero me pareció interesante para este tema, es conocer la norma ISO 14001, sus requerimientos y su filosofía. Y en el contenido tiene esto que yo les comentaba de la evolución del concepto ambiental, de qué es la norma, las diferencias entre la 9000, que yo se las acabo de mencionar, que estaba más vinculada a la calidad, ¿no? Era el proceso de calidad y esto le interesaba mucho, o debería interesarle mucho a mi cliente, ¿no? Es decir, bueno, el producto que yo te estoy vendiendo está dentro de un estándar de calidad. Y la filosofía de esa norma es la de la mejora continua. La ISO 14000 tiene la misma filosofía, pero apunta a cuestiones ambientales. Los requisitos de la norma y bueno, a ver, veamos el tema cómo fue evolucionando. Entonces, en los 70, cuando yo les decía, por ejemplo, en el 72 justamente, cuando se inauguró la planta de tratamiento allá en Pilar, creo que el proyecto ya era, yo lo había encontrado, por ahí lo tengo en la oficina del 68, 69, pero finalmente fue inaugurada en el 72. Y justo en el 72 fue la conferencia de Estocolmo,
donde se habló de políticas para el control de la contaminación ambiental, principalmente de aire y agua. ¿Sí? En Venezuela ya se crea el Ministerio de Medio Ambiente y de los Recursos Renovables. ¿Sí? En ese momento fueron pioneros. ¿Sí? En Brasil surgen órganos de ambiente a nivel federal y a nivel estatal. ¿Sí? Comienzan a surgir movimientos ambientalistas. En los años ya 80 hay, por ejemplo, una planificación a partir de accidentes, como por ejemplo en Bhopal, India. Era una empresa, creo que se los comenté, no sé si ustedes ahora, era una empresa, si bien era una empresa norteamericana, que en ese momento tenía una de sus sucursales emplazadas en India, y entonces había determinado gas, que no recuerdo en este momento cómo se llamaba, y creo que uno de los operarios, no sé si empezó si por cuestiones de limpieza o para bajar la temperatura de un depósito, utilizó agua, y ese agua generó una reacción explosiva con ese gas que estaba saliendo, así que bueno, generó un accidente masivo. La verdad que no sé qué cantidad de gente murió, quedó discapacitada por este accidente en Bhopal. Empiezan las creaciones de las primeras ONG, la aparición de partidos del tipo verdes, ¿sí? Las industrias empiezan a incorporar el concepto de planeación estrategia, empiezan a incorporar la variable ambiental en su planeación estratégica. Ya en los 90, bueno, se produce la conferencia mundial muy famosa de Río 92, después en el 2012 Río +20 también, que seguramente la mencionará acá. Ahí se habló de tratados en cuanto a la preservación de la biodiversidad y la eliminación de los clorofluorocarbonos, que yo me acuerdo estaba en la secundaria, en la secundaria no, en la primaria en esos momentos. No, sí, en la secundaria también, en el 92. Pero ya cuando yo iba a la primaria en séptimo grado ya se hablaba de los clorofluorocarbonos, y se hablaba del adelgazamiento de la capa de ozono debido a estos gases, ¿no? Que estaban en los aerosoles, en la gran mayoría de los aerosoles, y creo que también formaban parte de los gases refrigerantes. Si a alguien le interesa, bueno, aportar algo o hacer algún comentario, siéntanse libres de hacerlo, ¿no? Y bueno, el tema aparecen la industria responsable de impactos ambientales, de sus productos y subproductos, ¿sí? El contaminador, digamos, debe pagar o debe hacerse responsable por los contaminantes que produce. ¿Sí? El efecto global sobre la protección ambiental, concepto de sistema de gestión ambiental, de lo cual vamos a hablar hoy, y un poco hablamos en la clase pasada, ¿no? Cuando nosotros planteábamos esos programas de gestión ambiental para mitigar algún tipo de problemática o de efecto nocivo, un impacto negativo que no sea tan negativo, y en el caso de un impacto positivo, potenciarlo. La Unión Europea saca su reglamento número 1836 del 93, Sistema Comunitario de Ecogestión y Auditoría,
empieza, bueno, sale la primer ISO 14000 en el 1996, y Colombia, bueno, saca la ley esta 99 del Sistema Nacional Ambiental. A ver si llegamos a algo de por acá. No, ahí terminó la primera parte. No tiene la normativa argentina, pero no importa, esa normativa argentina ustedes la tienen o la van a tener en la matriz de, legal ambiental. ¿Qué es esta norma 14.000? Bueno, es el compendio de una serie de normas que establecen los lineamientos para implementar un sistema de gestión ambiental. ¿Sí? Esta norma va a ayudar a las industrias como para darles algún tipo de parámetros para saber qué hacer en determinadas situaciones y para saber aprender cómo auditar sus procesos. ¿Sí? Es la única norma auditable, bueno, adelante un poquitito, y establece los requisitos. Las otras, ¿sí? Las otras normas, digamos, en general las audita un ente externo. Nosotros, por ejemplo, en la empresa, heredamos de la 9001, de la ISO 9000, heredamos ese tipo de auditoría interna, donde nosotros, por ejemplo, a veces hay gente que no lo entiende, ¿no? Uno realiza una tarea, o el equipo de servicio realiza una determinada tarea, y luego hay un auditor interno que va, los audita y redacta una no conformidad, por ejemplo, en el caso de que haya algún problema. Entonces dice, bueno, no sé, no había, o determinado equipo no estaba funcionando. Y normalmente la gente de servicio se enfrenta con ese auditor interno. Y la realidad es que es preferible tener un auditor interno que genere esa no conformidad y se repare, se subsane ese problema, y no que el auditor sea externo, ¿no es cierto? Entonces siempre es mejor poder, antes de que llegue un auditor externo, que en algún momento llegará, poder auditarnos a nosotros mismos y poder corregir con esas no conformidades los procesos que no estén saliendo bien, ¿sí? Por una cuestión temporal, por una cuestión accidental, o que no estén saliendo bien porque están mal planeados, ¿no? Pero bueno, eso ya sería más grave. De cualquier forma hay que poder detectarlo, por supuesto. Entonces, esta norma auditable establece los requisitos que debe cumplir una empresa para obtener una certificación, ¿sí?, de su sistema de gestión ambiental. También, digamos, a los ojos del otro, a los ojos de nuestro cliente, a los ojos de un tercero, también es interesante poder tener esa certificación, ¿sí? No solamente por cuestiones internas, sino por cuestiones también más, llamémosle, superficiales. Bien, entonces, ¿quién la hizo? Bueno, es el International Standardization, creo que la OET Organization, sí. Es la Organización Internacional de Estandarización, ¿sí? El Comité Técnico 207, hay diferentes comités dentro de esta organización, ¿sí? Es el encargado de elaborar las 17 normas de la serie ISO 14000. Y para ello ha conformado 6 subcomités, los cuales trabajan diferentes disciplinas. Entonces está el sistema de gestión ambiental, auditorías ambientales, análisis del ciclo de vida, evaluación del desempeño ambiental, ecoetiquetado y términos y definiciones. ¿Sí? Entonces tenemos la 14001, es el sistema de gestión ambiental, bueno, guía para su uso, y después tenemos otras que tienen que ver con lo mismo, por eso se le llama 14000. Son, digamos, las demás están
están asociadas a esta 14.001, bueno, donde está estas directrices generales concernientes a principios, las directrices para la auditoría ambiental, los procedimientos de auditoría, criterios de clasificación para los auditores, términos y definiciones. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que ofrece? Bueno, da valor agregado ante el cliente, lo que le comentaba. No solamente le sirve para la empresa y para cuestiones intrínsecas de la empresa, también está muy vinculado a la calidad, ¿no? Porque la ISO es como el mismo ente que se refiere a la calidad o que busca la optimización de la calidad, reduce riesgos ambientales, bueno, es fundamental, y permite prepararse adecuadamente para evitarlos, acceso a obtener incentivos económicos, prevenir la contaminación y reducir los desechos en forma rentable. ¿Sí? ¿A quién aplica? Bueno, es aplicable a cualquier organización que desee, independientemente del tipo, tamaño y condiciones geográficas, culturales o sociales. Es decir, cualquier empresa, cualquiera, absolutamente cualquiera, es aplicable esta normativa. Entonces, esta normativa le va a permitir implementar, mantener y mejorar su sistema de gestión ambiental, garantizar por sí misma su conformidad con la política ambiental establecida, demostrar tal conformidad a otros, buscar certificación o un registro por parte de una organización externa. A veces puede ser un requisito que determinado cliente me pida sí o sí cumplir, porque a su vez yo puedo pedirle a mis proveedores que cumplan con esta normativa, ¿no? Y a su vez mi empresa puede ser proveedor de un tercero y también puede exigirme que yo cumpla con esta normativa, o cuando haya una licitación, por ejemplo, pueden preferir optar por una empresa que sí la cumpla frente a otra que no. Hacer una autodeterminación y autodeclaración de conformidad con la norma. Y entonces veamos las diferencias. No son exactamente iguales, si bien, como les decía, en la misma organización. ¿Cuáles son los elementos comunes? Bueno, la asignación de recursos, la responsabilidad y autoridad, el entrenamiento, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, como les decía, en Bhopal, ahí en la India, no pasó no me acuerdo si fue en el 72, creo que sí, creo que lo que habíamos visto era del 72, no había un entrenamiento de personal, no había una forma de entrenamiento para que el personal fuera idóneo en lo que hacía. Entonces, por ahí esa persona, bueno, seguro, no sabía lo que estaba haciendo. Ahora, no era culpa de él, sino era culpa de quien no lo entrenó para hacer lo que estaba haciendo. Bueno, va a haber mucha documentación, se va a generar mucha papelería, mucha documentación, muchos registros. Esos registros alguien los tiene que controlar, porque van a ser esos registros y esos documentos van a ser insumo para la mejora continua, ¿no? Va a haber quienes, como yo les comentaba, quienes auditen y generen esas no conformidades, ¿sí? No que generen las no conformidades, sino que las no conformidades las generará, entre comillas, producción, ¿sí? Es decir, los que se equivocan, por decirlo de una forma, o los que están en falta pueden ser la gente de producción, y el auditor es el que va a generar el papelito que va a decir no conformidad, tal equipo no está funcionando correctamente o no está funcionando. Y después, producción, con la gente, con la auditoría y con la dirección, va a tener que plantear una acción correctiva y preventiva, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir, ¿sí?
Es decir, se va a tener que reparar esa máquina que no estaba funcionando correctamente, pero a su vez se va a tener que pensar por qué esa máquina o por qué eso no estaba funcionando. Entonces, de modo de prevenir otro posible accidente, ¿no? Como les decía, estas auditorías van a ser de tipo interno, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que le decía a la gente, o lo charlaba con la gente de producción, o en nuestro caso de servicios, le decía, pero vos no te tenés que enojar con el auditor, vos te tenés que hacerle caso, ver la no conformidad y en lugar de pelearte con la no conformidad, analizar cuál puede ser tu acción correctiva y tu acción preventiva, ¿sí? Es preferible que la auditoría sea interna y no externa, ¿no? Entonces, esa es una eterna lucha, que a veces la gente que está en producción, o en este caso en servicio, le cuesta entender que ese compañero de trabajo audita el trabajo de producción o el trabajo de servicios, y si bien está por ahí en la misma escala o en el organigrama, digamos, está en el mismo nivel, está para controlarlo, ¿sí? No es que lo controla, digamos, porque sí, sino que lo controla porque esa es su función. Hay gente dentro de la empresa que tiene esa función, la función de controlar, ¿sí? Entonces, bueno, la gerencia, luego todas esas no conformidades van con copia, que son simplemente un mail diciendo tal equipo no está funcionando o tal proceso no se está dando correctamente. Toda esa no conformidad, ese mail, se pone en copia, bueno, a los gerentes que están más arriba, ¿sí? Entonces tienen que ser revisados por la gerencia, ¿sí? No puede quedar ahí en ese nivel, en el nivel de producción, en el nivel de control, sino que tiene que subir al nivel de gerencia, y del nivel de gerencia, bueno, se buscará corregir y prevenir otros errores, ¿no? Y el espíritu de ambas normas es justamente la mejora continua. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente el propósito, ¿no? La ISO 9000, busca cubrir las necesidades del cliente, es una norma para el cliente, ¿no? O sea, yo mejoro la calidad para que mi producto sea mejor y para que mi cliente esté más contento. Ahora, la 14000 no, la 14000 es mi compromiso es para con la sociedad, ¿no? Para proteger el medio ambiente, ¿sí? No solo protege al cliente, sino que protege al medio ambiente, y por ende yo soy parte del medio ambiente. A veces uno hace la separación del medio ambiente y el ser humano, la sociedad y el medio ambiente. Y en realidad somos uno, ¿no? Si el medio ambiente se ve dañado, el ser humano se ve dañado, ¿sí? Bien, entonces, la ISO 9000 está dirigida hacia la calidad del producto, y la ISO 14000 hacia el medio ambiente, y en ese ambiente incluimos el ser humano. No, a veces parece que nosotros nos ponemos en una postura o en un nivel superior, y en realidad estamos dentro del medio ambiente, ¿no? Bien, entonces la gestión ambiental como una extensión de aseguramiento de calidad, ¿sí? Los sistemas de aseguramiento de calidad tienen por objeto proveer confianza a los requisitos definidos para productos y servicios, tanto para las empresas como para los clientes. El cliente, debido a la preocupación por la conservación del medio ambiente, ha incorporado otros requisitos, es decir, yo como cliente le pido otras cosas a quien me vende o a quien me brinda un producto o un servicio, ¿no? Entonces, yo también le estoy demandando que ese cliente, perdón, que ese productor, su proceso de producción
también tenga, conserve el medio ambiente, ¿sí? Entonces un consumo ecológico, cumplimiento de la legislación ambiental, todo esto yo como cliente le pido al productor, ¿no? Imagen, bueno, imagen institucional, indirectamente uno también lo requiere, ¿sí? No sé, cuando yo era chico era muy común, no sé, el uso de pieles animales como vestimenta, y luego los clientes dijeron, no te compro más pieles animales, porque bueno, ya sabemos, generan muertes innecesarias de animales, habiendo fibras sintéticas, entonces ahí también se ve comprometida la imagen de esa institución, ¿no? De ese productor. Entonces no, tal productor utiliza animales para probar los determinados productos, o utiliza animales en su proceso de producción. Entonces yo dejo de comprar ese producto, ¿sí? Entonces hoy por hoy la imagen institucional en cuestiones ambientales también es importante. La organización debe escuchar los consejos de los clientes y transformarlos en oportunidades de crecimiento a través de este sistema de aseguramiento de calidad. Y bueno, hay toda una filosofía en este modelo que tiende al mejoramiento continuo, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que haber es una política ambiental. Dentro de la política de la empresa tiene que haber una política ambiental, o una rama de la política de la empresa que apunte a cuestiones ambientales, ¿no? Entonces tiene que haber como una especie de código, de decálogo, bueno, determinadas cosas se hacen, un patrón, que las cosas se hacen de determinada forma y no de otra, ¿no? Y para cumplir con esta política ambiental requiere una planeación, ¿sí? De una implementación de eso que se planeó, una implementación y operación de lo planeado, ¿sí? Y una evaluación de los resultados, ¿sí? En caso de que haya algo que corregir, acciones correctivas, ¿sí? Y todo esto obviamente, como dijimos, está revisado por la gerencia, porque es un proceso de arriba hacia abajo, ¿no? Desde la gerencia ejecutiva, desde el propietario de la empresa hacia abajo, ¿no? Por eso es una política. Entonces vamos a ver cuáles son los requisitos exigidos por esta norma. Bien, entonces, requisitos generales. Apoyo de la gerencia para explorar nuevos caminos y ser más competitivos. Bueno, esto que les comentaba, ¿no? Uno tiene que poder ser lo suficientemente flexible para hacer las cosas de modos distintos a como se venían haciendo años atrás, o como se venían haciendo históricamente, ¿no? Es algo que por las buenas o por las malas hemos aprendido. Soporte del personal de dirección en la toma de decisiones para producir esos cambios, asignación de las personas que tendrán a su cargo la implementación, es decir, va a haber determinados responsables, y como les decía, va a haber como un departamento o una persona responsable de la auditoría, y va a haber que generar una línea de base, es por eso de esta revisión ambiental inicial, ¿no? Ver de dónde yo parto. Bueno, hablemos un poquitito de la política ambiental. Es una declaración voluntaria por parte de la organización
acerca de sus intenciones y principios en relación a su desempeño ambiental global, que provee una estructura para la acción y para establecer objetivos y metas. Acá, bueno, la normativa, ahora después lo vamos a ver, pero hace una diferencia. A veces uno dice objetivos y metas es prácticamente lo mismo, pero no, es como que pone los objetivos en un nivel más alto y las metas las pone, por ejemplo, puedo tener que cumplir una serie de metas para llegar a alcanzar mis objetivos, ¿no? Es como que pone las metas como en una etapa inicial, y digamos, esa sucesión de metas, el cumplimiento de esa sucesión de metas, genera el alcance de los objetivos, ¿no? Esto se los explico porque ustedes lo van a ver, esto de metas y objetivos, y uno dice, bueno, pero si es lo mismo, y bueno, acá la normativa lo pone como en diferentes niveles, ¿no? Y lo pone los objetivos por encima de las metas. Pero bueno. Entonces, bueno, identificación de aspectos ambientales. Bueno, por ejemplo, mi empresa genera emisiones atmosféricas, ¿sí? ¿Cuál sería el impacto de esta emisión? Bueno, la contaminación del aire, ¿sí? ¿O tengo yo descarga de aguas residuales? Bueno, impacta contaminando el agua, ¿sí? O los empaques, el packaging que yo uso. Bueno, si yo tengo un packaging excesivo o, por ejemplo, utilizo plástico en lugar de utilizar papel, por ejemplo, bueno, tendré una carga excesiva en los rellenos sanitarios, ¿no? Entonces ahora, de esta forma, yo me estoy haciendo responsable de la carga que yo genero en los rellenos sanitarios. Antes, no. Antes es como que a mí no me importaba la carga que mi producto o que el packaging de mi producto generaba en el relleno sanitario, porque uno los tenía como disociados, la producción de qué pasa con el packaging, qué pasa con mis residuos, con los residuos propios de la producción, ¿no? Todo estaba como disociado. Y hoy por hoy lo que se tiende es asociar, ¿no?, a todo esto que estaba disociado y decir, bueno, pero esta es la basura que yo genero, ¿sí? ¿Y a dónde va? ¿Y qué espacio, qué espacio ocupa? ¿Sí? O de dónde yo saco mi materia prima. ¿Y qué pasa en ese proceso previo a que se constituya como materia prima, ¿no? ¿Afecta al ambiente mi materia prima? ¿No? El aceite que yo utilizo o los hidrocarburos que yo utilizo en el proceso de generación de esa materia prima, ¿cómo afecta al ambiente, ¿no? Entonces es como que nos vamos dando cuenta o vamos uniendo, vamos viendo que somos parte de una cadena y nos hacemos conscientes de cuál es el eslabón que está a mi izquierda y cuál es el eslabón que está a mi derecha, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los gases refrigerantes, bueno, si yo utilizo gases refrigerantes, ese gas puede generar el agotamiento de la capa de ozono, como les comentaba, o si yo utilizo combustibles fósiles, cómo va a afectar o cómo va a potenciar el cambio climático, y empezar a vincular cuestiones justamente climáticas como inundaciones o grandes sequías con esa combustión de los combustibles fósiles, ¿no? Hacer toda esa ecuación de tratar de entender cómo es tener una visión general de lo que pasa con cada uno de esos productos y subproductos y los efluentes asociados. ¿Qué pasa? Bueno, con los escapes en los tanques de almacenamiento,
cómo los puedo prevenir, si contaminan el suelo y el agua subterránea, ¿no? O si aplico para producir determinado producto herbicidas, cómo contamino también al suelo y al agua. ¿Sí? Básicamente hacerme responsable de toda la cadena, o por lo menos de los eslabones que están vecinos, ¿no? Entonces, para lograr esto tengo que analizar las causas, generar controles en lo operacional. Por supuesto que tengo que tener objetivos y metas ambientales para poder reducir todo esto. Seguramente todo contamina, como en algún caso, creo que la clase pasada lo decíamos, ¿no? Todo contamina, todo impacta en el ambiente, algunas cosas positivamente y otras negativamente, otras muy negativamente y otras no tanto. Entonces por eso hablamos de la cuantificación de esos impactos, de cuantificarlos, de analizar las diferentes magnitudes y no poner todo al mismo nivel, ¿no es cierto? Y volviendo a las primeras clases, a esto que le hablamos de Paracelso, de todo el veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis, ¿no? Es como que esta cuantificación, analizar las magnitudes, es ni más ni menos que analizar la dosis, ¿sí? Y bueno, después uno de los actores es la parte legal. Va a haber diferentes actores, como lo vimos en el estudio de impacto ambiental. Tengo, por ejemplo, Ministerio de Medio Ambiente, tanto a nivel provincial como nacional. Después tendré, no sé, acá le llama alcaldías, pero si no, tendré normativa que cumplir a nivel municipal, o tendré, por ejemplo, algún tipo de normativa a nivel regional, ¿sí? El Ministerio de Salud, a veces están vinculados Ministerio de Salud con Medio Ambiente. Bueno, habrá que cumplir normativas derivadas de diferentes entes, con en diferentes niveles, sí, como les decía, a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel municipal, o incluso estoy cumpliendo normativas, como vimos al principio de esta presentación, que el país convino con otros países, se puso de acuerdo con otros países, mismo la ISO 14000, ¿no? Donde se pusieron de acuerdo, no me acuerdo si alrededor de 100 países, para cumplir, ¿no? O para promocionar, por lo menos. Entonces, bueno, tenemos acá esto de lo que hablamos del tema de metas y objetivos, ¿sí? A dónde quiero llegar, ese sería mi objetivo, en cuánto tiempo, ¿sí? Y este tiempo o este objetivo principal lo tendré que descomponer en diferentes metas, ¿no? Y esas metas tendrán seguramente algún tipo, acá no lo menciona, pero de indicadores, ¿no? O no sé si no lo menciona acá. Por ejemplo, qué sé yo, el tema de cuántos tachos de basura o qué volumen, cuántos kilos de basura tiro por día, por ejemplo. Entonces primero haré un análisis de cuál es la base, cuál es un diagnóstico, y diré, bueno, estoy tirando, antes de aplicar cualquier tipo de política, diré, bueno, estoy tirando 2 kilos de basura por día. Perfecto, bueno. ¿Cuál es la primer meta? Y la primera meta es tirar el 50% de eso, o tirar, sí, digamos que, o el 70% de eso. Había, por ejemplo, habíamos mencionado una ley de basura cero de la capital federal donde decía,
justamente decía, en el 2005 vamos a tirar, no sé, a enterrar en un relleno sanitario el 75%. En el 2010 un 60%, en el 2015, y bueno, y así, poder dividir ese objetivo en una serie de metas con dentro de un periodo de tiempo, ¿no? Y entonces acá van a estar el cumplimiento de requisitos del tipo legal, aspectos ambientales, opciones tecnológicas, cambiar de tecnologías. A veces, no sé, por ejemplo, la tecnología del plástico es una tecnología más nueva que otro tipo de tecnología. No sé, el hacer un juguete de plástico es algo más moderno que hacer un juguete de madera. Sin embargo, después se descubrió que el plástico es altamente contaminante, ¿no? Entonces, a veces que sea una tecnología más moderna, o lo que se consideraba más moderno hace 20, 30 años atrás, o más, o 40, o 50, no necesariamente menos contaminante, ¿no? Entonces también tener cuidado de que a veces la tecnología no es la clave para reducir impactos del tipo ambiental. Bueno, requisitos, cuestiones financieras también nunca están desligadas o desasociadas de esto, disociadas de esto. Requisitos del tipo operativo o cuestiones de negocios, ¿sí? Y entonces tendré que generar un programa de gestión ambiental, ¿sí? Que lo que me indica es qué actividades voy a desarrollar, cuándo, quién es el responsable, con qué recursos cuento, ¿sí? Entonces, en base al hacerme estas preguntas, desarrollaré estos programas de gestión ambiental. O también, como vimos, si mi empresa genera algún impacto demasiado negativo, bueno, cómo mitigarlo y generar un programa para que mitigue ese impacto. Bueno, acá cuestiones que tienen que ver con la implementación y operación. Acá en este organigrama seguramente tendremos lo que yo les comentaba, la parte de, sí, acá está, se ve muy chiquitito, pero la producción, por ahí al mismo nivel la gente que audita esa producción, que como les decía, por ahí por ahí no, es gente de la misma empresa, ¿no? Que tal vez el que produce y el que audita van por un sueldo, cobran exactamente el mismo sueldo, pero en algún punto parece, no es así, pero parece que están enfrentados. Y en realidad no, en realidad siguen un mismo objetivo, ¿no? Después estará la gerencia o la junta directiva desde donde baja la política de la empresa, y la gerencia general, donde teniendo en cuenta la auditoría, bueno, acá por ejemplo la auditoría lo pone abajo de la gerencia y al mismo nivel del jefe de logística, ¿no? Pero bueno, esto es en una empresa en particular, por ahí en lugar de jefe de logística puede ser producción o servicios, como les comentaba. Tiene que sí o sí haber un entrenamiento y conocimiento, ¿sí?, de toda esta normativa. Entonces las políticas bajarán desde la junta directiva y la gerencia general. También bajarán estos procedimientos, ¿sí?, que apunten a minimizar estos impactos ambientales, o por lo menos los impactos negativos, ¿sí? Y habrá funciones y responsables para el logro de esa política, ¿sí?, como este auditor que les mencionaba. Y algún tipo de consecuencia por apartarse de esos procedimientos.
También tiene que haber todo un sistema de comunicaciones, ¿sí? Para la implementación y operación de esta nueva norma, ¿sí? Comunicaciones, por ejemplo, externas de entidades gubernamentales, entre las partes interesadas, los clientes, e internas entre los mismos colaboradores, ¿sí? Va a haber todo un sistema o va a haber toda una documentación y un registro de todas esas, por ejemplo, esas no conformidades. Va a haber un registro, ¿no? Registros anuales con el cual que serán insumos para hacer algún tipo de análisis, de evaluación, para poder corregir, generar alguna acción que busque corregir esas, el apartarse, cuando digamos, la producción se aparta de los objetivos, ¿no? Se aparta del camino que marca por ahí la política de la empresa. Entonces, esa documentación lo que busca es establecer información que defina los elementos centrales de este sistema de gestión ambiental y direccionar esa documentación, a ver si acá está, para poder luego ser controlada, ¿sí? Poder localizar todos estos documentos, actualizarlos, bueno, retirar los obsoletos, ¿sí? Y todos estos documentos apuntan, ¿no? a estos análisis que yo les decía que harán la gerencia, el auditor y la producción de ese bien material o de ese servicio. También deberá haber un control, ¿sí? Operacional, ¿no? Operaciones, actividades asociadas con estos aspectos ambientales. Bueno, va a haber que, si son significativos, va a haber que también controlarlos y hacer algún tipo de preparación en caso de emergencias, como por ejemplo lo que les decíamos, puede ser cuestiones de seguridad e higiene, ¿no? Puede ser cuestiones así de incendios, o como les decía, por ahí en una planta de tratamiento se busca evitar o minimizar los posibles derrames de productos químicos, o si hubiese alguna, por ejemplo, allá en la empresa, había determinados corredores, determinados como barreras, que protegían a los operarios, por ejemplo, de caerse en la planta de tratamiento, ¿no? Y había determinadas acciones que se realizaban, por ejemplo, en la operación, en lo que tenía que ver con el mantenimiento y limpieza de las estaciones de bombeo. Normalmente eran cuadrillas, se hacían en grupo, no iban personas solas a hacer determinadas tareas, no se hacían en conjunto, y por ahí en una estación de bombeo siempre había quien estaba a nivel del suelo y otro por ahí realizando alguna tarea, sí, dentro de la estación de bombeo. Entonces, no había dos personas en un espacio confinado donde podía ser riesgoso trabajar, sino que una persona estaba en el espacio confinado y la otra persona estaba en un espacio abierto, controlando la salud o controlando la operación de la persona que estaba en el espacio confinado, ¿sí? Por una cuestión de un protocolo de seguridad, ¿no? El ABC de muchos protocolos. Verificación, ¿no? Auditoría, monitoreo, medición y acciones correctivas, ¿sí? Evaluación de la conformidad o de la no conformidad con la legislación vigente, como es el caso de esta matriz legal ambiental, o en que en la matriz también estuviera presente cuestiones de seguridad e higiene, para poder detectar características claves y registrar el desempeño de cada uno de los elementos que componen, elementos de esos recursos, tanto humanos como materiales,
que hacen posible la producción o el servicio, en el caso, por ejemplo, una empresa de servicios. La realización de no conformidad, ¿sí?, dentro de esta verificación y acciones correctivas, es fundamental el poder realizar esas no conformidades, ¿sí?, para corregir o prevenir, no sé, y analizar cuál es, o ver, detectar cuál es la causa del error, y cómo evitar que este error se repita. Dentro también de la verificación y acciones correctivas estarán los registros, se tomará nota de cada una de esas no conformidades, y se harán propuestas para la corrección de estos procesos que por ahí no son lo suficientemente efectivos o eficientes, ¿sí?, poder identificarlo y hacer un mantenimiento, mantenimiento y disposición de registros ambientales, es decir, simplemente que tengan un lugar físico y que todos tengan acceso a ello, ¿no? Auditorías a estos sistemas de gestión ambiental, ya lo hemos mencionado. Revisión, estas auditorías no queda en una pelea, entre comillas, entre producción o servicios y el auditor, sino que todo esto asciende, ahora sí es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Baja la política de arriba hacia abajo, y por otro lado, después lo que sube es la no conformidad o esta información o esta documentación que se genera en este nivel, digamos, inferior, tiene que volver a subir para que se pueda modificar la política o se puedan generar estos programas de gestión ambiental, ¿no?, ya corregidos, mitigando algunas fallas, ¿no? Entonces, justamente la gerencia tendrá que evaluar si estas metas fueron cumplidas, en qué se falló y cuáles fueron los aciertos, qué requerimos, qué es lo que se requiere mejorar, ¿sí?, y qué nuevos retos se nos plantean, o se le plantean a la empresa. Acá comparten también el espíritu de mejoramiento continuo, y entonces se habla de este tipo de protocolo, sistema PHBA, que esto tiene que ver con planificar, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Entonces vamos a planificar, a ver si lo estoy viendo bien, sí, planificar en cuestiones, en estos aspectos ambientales, requisitos legales, objetivos y metas, y programas de gestión ambiental. Estos programas, bueno, es contrario a las agujas de reloj, acá está planteado, ¿no? Va a haber que implementarlos, igualmente todos, esto es como ya me voy a acordar, hay como un animalito mitológico, el uroboro, que tiene que ver con esto, con los ciclos, ¿no? Es como el animal que busca, que se muerde su propia cola, ¿no? Entonces primero haré un planteo de estos aspectos ambientales, implementaré una posible solución o algún tipo de sistema de gestión ambiental, ¿sí? Lo voy a controlar, haré esta preparación en caso de emergencias, voy a verificar si lo que yo estoy haciendo es correcto. Para esto yo haré mi supervisión, medición, monitoreo, ¿sí? Veré cuáles pueden ser las acciones correctivas, ¿sí?, o preventivas, generaré algún registro, ¿sí?, para luego hacer este tipo de mejora, para luego volver a actuar, y en base a esto volver a planificar, ¿no? Es como
el perro que se muerde su propia cola, el uroboro. Y finalmente, vamos a ver algún tipo de conclusiones y los beneficios que traen el cumplir con este tipo de normativa. Entonces, en cuestiones legales, por ejemplo, evitar demandas judiciales, multas, costes legales, responsabilidad civil, ¿sí? En cuestiones financieras, aumentar la confianza de legisladores, inversionistas, aseguradores, y también podría colocar acá clientes, atraer clientes con esto. Bueno, creo que lo tengo acá en marketing, ¿no? En cuestiones de gestión, bueno, permite concientizar a todos los trabajadores en la importancia de cuidar el medio, ¿sí? En cuestión de marketing, los beneficios potenciales que puedo tener es el refuerzo de las estrategias de diferenciación de nuestros productos o de nuestro servicio en referencia a otro, ¿sí? Para la obtención de etiquetas o algún tipo de algún tipo de premio o certificación ecológica, ¿sí? O poder meterme en nuevos mercados, en algún nuevo mercado. Y en cuestiones por ahí más superficiales, como les decía, cuestiones de imagen, para mejorar mi imagen como empresa, ¿sí? La imagen corporativa y el atractivo de la empresa para sus empleados y vecinos. Bueno, tienen alguna, acá más o menos este es un pantallazo de la ISO 14000, le voy a pasar el video, la presentación. Tengo creo que un resumen de la 14000 del 2015, porque hay diferentes versiones. Todo esto creo que se inició en el 96, como se muestra en esta presentación, pero hubo, creo que en el 2004, hubo una actualización, y la última actualización es del 2015. Creo que del 2004 tengo la versión en castellano, creo que es completa. Ahí es donde hace la diferencia, donde hay toda una serie hay como un glosario muy interesante de donde yo saqué esto que les comentaba de las metas. Ahora lo vamos a ver, las metas y los objetivos. Y después en la red encontré, pero no busqué demasiado, encontré algo, un resumen de la que corresponde con el 2015. Incluso también en YouTube hay varios videos que hablan un poco sobre este tema, como para orientarnos de qué se trata y cómo se vincula con los estudios de impacto ambiental, ¿no? Que creo que esta norma no es exigida, pero como veíamos, tiene un montón de otros beneficios que no, o sea, nadie me va a penar por no cumplirla, pero si yo la cumplo y si obtengo esa certificación, seguramente va a ser beneficioso no solamente para mi empresa, sino para el medio ambiente. ¿Tienen alguna duda, alguna observación? ¿Alguien trabajó, por ejemplo, con algún tipo de norma ISO? Tal vez alguno de ustedes trabaja, no sé, en alguna empresa. Yo tenía amigos y creo que alguno de ustedes, alguno trabajaba, por ejemplo, en empresas como Volkswagen o automotrices, donde cumplen, por ejemplo, esto yo estoy seguro que lo podría dar muy bien algún profesor que da calidad en ingeniería automotriz, ¿no? Es como que ellos están obligados, o el mercado los obliga a cumplir con normativas que por ahí en otros ámbitos, en otros rubros, no son obligatorias.
¿Alguno trabaja, por ejemplo, en una automotriz o en alguna empresa donde se les exija cumplir con algún tipo de norma de este tipo, de calidad o que apunte al ambiente? No, yo por mi parte no. No, yo tampoco. Yo no me acuerdo cuáles exactamente, pero sí. Y también con normas de gestión de proyectos. Ah, sí. ¿En qué No me acuerdo, empresa? creo que es 15.000, algo así, ¿no? La de gestión de proyectos. No Ah, me acuerdo bien. exacto. ¿En qué empresa es, Santiago? En Saint-Gobain, Ah, Saint-Gobain, claro. en Weber. Y todo eso. Sí. Ah, mira. Sí, ahí Yo tenemos pensé, varias yo, normas yo, ISO. yo- yo pensé que habían salido de, sí, ¿dónde tienen su casa acá en Argentina? Su casa No, y central. tenemos varias plantas. La principal es que hay en Tortuguitas, pero las oficinas administrativas, gerencia y todo eso están en Tigre. Ah, ¿y qué están produciendo? Porque en realidad Saint-Gobain, bueno, producía caños, pero producía toda una serie de, de productos, ¿no? Un montón de productos distintos a nivel mundial, pero acá creo que no se Sí, producía todo. son todos productos para la construcción, más que nada pegamentos a base de cementicia, más que nada grises, pero también blancos. Cerecita, Tacurú, son productos líquidos que se comercializan mucho también, que es Saint-Gobain. Y después tiene otras unidades de negocio, Megaflex, que hace membranas asfálticas y todo lo que tenga que ver con asfalto duro también. Isover, que es bastante conocida, que son todas las Ah, emisiones. Isover, ajá, sí. Tuyango, que son yesos, más que nada. Sí. Placo, que también hacen placa de yeso, cual Durlock. Y no me acuerdo más. Creo que en su momento también hacían vidrios, Securit, pero ahora se cerró esa fábrica en 2019 y se importa de Brasil. Se sigue distribuyendo, pero se importa de Brasil. Claro, Son yo todos los la parabrisas que son vinculaba a autos. Saint-Gobain mucho con cuestiones de la parte de saneamiento y todo eso, pero claro, yo estoy por ahí. No, No eso es que creo que estoy en su momento tenían cosas, pero dejaron de fabricar. Sí, claro. Sí, entonces por eso yo asocié, por ahí cuando dejaron de tener esas cosas, yo lo asocié como que se habían ido del país o que habían mutado o, o se habían No, ido. seguramente esa unidad de negocio la vendieron. Está bien. Bueno, ¿alguna otra opinión, observación, experiencia? Yo el año pasado estaba haciendo una pasantía en el área de calidad de YPF Ah, y hacían auditorías en las distintas plantas de forma remota con cámara y documentación. Eh, Todo esto por la pandemia, ¿no? Y ¿cómo es esto? Y en la parte ambiental lo que hacían era hacer ensayos de suelo alrededor de los caños. ujú. Eran terminales de acopio de producto. Em, entonces hacían ensayos de control de calidad de suelo y también aplicaban tratamiento de residuos, medio básico esto, haciendo composteras gigantes en las plantas. Mira, sí, está bien. Sí. Sí, yo la experiencia que tengo es esta que les comentaba. La empresa en la cual yo estoy, en su momento, yo creo que ahora no, pero en su momento habían certificado ISO 9001 y tenían todo este protocolo de las no conformidades y pasaba esto que yo les comentaba, ¿no? Yo normalmente estaba, estaba en servicios, pero a su vez también yo hacía un recorrido por las plantas de tratamiento, sacaba fotos, generaba informes. Y esto a la gente de servicios es como que no le gustaba, diciendo, ¿cómo vas y decís que, no sé, que tal unidad no está funcionando, que no está clorando el agua o que pasa esto? Es como que... y entonces veía al auditor
que era un par, lo veía prácticamente como un enemigo, y no sé si en alguna reunión así medio mensual, no sé si no se agarraron o estuvieron a punto de agarrarse. Y lo que pasa es que conceptualmente había que explicarle de bueno, que somos de la misma empresa, que el objetivo es brindar el mejor servicio posible, y que así como en un caso la función es que todo funcione, o sea, la función justamente es brindar un servicio, que haya agua, que se produzca el tratamiento del líquido colectado en las redes. Hay otro que tiene la función de auditar, y que no es un enemigo, sino que forma parte de la misma empresa y tienen el mismo objetivo en común. Pero bueno, a veces es difícil hacérselo entender a mucha gente, ¿no? Eso. ¿Alguno quiere comentar algo? Ahí yo les puedo mostrar, sí. Manuel. No, iba a hacer el comentario que hace poco tuve una no conformidad en el trabajo y esta clase me hizo acordar bastante a eso. Y sí, hay gente que está trabajando, no es personal. Es gente que trabaja y si vean algo malo lo tienen que remarcar. Sí, después es el trabajo de uno. Viste, a veces también se puede confundir, viste, a veces tampoco hay que ponerse en la postura, a veces uno es el inspector y entonces no hay que enamorarse tampoco de esa postura o de esa función de auditor, porque también uno también es auditado, ¿no? Entonces hay que ser lo más justo, buscar el balance y ser lo más justo posible, ¿no? Acá, qué sé yo, no, me pasa a mí. Yo tuve un inspector que luego, o sea, el hijo de ese inspector, fue un contratista mío, y entonces lo que pasa en el rubro, por ejemplo, sanitario, es que es un rubro muy chico, ¿no? Entonces van dando vueltas. Yo, por ejemplo, tengo compañeros que fueron de ustedes como, digamos, jefes en la municipalidad de Malvinas, ¿no? Y entonces es así, es todo, hay que tener mucho cuidado porque hay que comportarse como corresponde, ¿no? Porque a veces uno está arriba y a veces está abajo, ¿no? Porque, como les decía, te encontrás con la misma gente. Ahora el rubro sanitario creció muchísimo desde los, sí, desde principio de los 2000, de las privatizaciones, de la reestatización y del nacimiento de AISA, creció bastante el rubro sanitario. Antes yo preguntaba y ninguno trabajaba en la parte sanitaria. Con Fernando preguntábamos en instalaciones sanitarias, una ingeniería sanitaria, y decíamos, ¿alguien trabaja en el rubro? No, nadie trabajaba. Y así, año tras año, era lo mismo. Y después empezó a crecer el número, ¿no? Pero en general siempre se mantuvo bastante chico, ¿sí? Entonces no quita que hoy quien te inspecciona a vos, seas vos a quien tengas que inspeccionar mañana, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, también creo que lo comenté en algún video, en un video que hicimos con Marty y con Tamburini, también me pasó no sé si lo comenté ahí, pero mi jefe, el ingeniero sanitario con el cual que me empleó, en un momento yo le tuve que dar la factibilidad para que él pueda, digamos, como que yo le tuve que corregir el proyecto a él de un emprendimiento, ¿no? El proyecto sanitario de un emprendimiento. Entonces, por eso, es un rubro muy chico, hay que manejarse con pie de plomo, ¿sí? Porque el que hoy es tu empleado, mañana puede ser tu jefe, o el que hoy, a quien vos inspeccionás hoy, va a ser a quien te va a inspeccionar mañana. Así que bueno, hay que portarse bien, nada más. Sí, de acuerdo. Sí, sí.
Yo lo digo porque a veces el inspector se enamora de la postura de inspector o el jefe se enamora de esa postura de jefe y no sabe lo que va a pasar mañana. No sabe qué va a pasar mañana. Así que hay que tener cuidado. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Ahí les voy a mostrar así muy rápidamente esto que les comentaba. A ver dónde está. Acá. Esta, no sé si la están viendo. A ver, ustedes ven, dice ISO Sí. 14000-2004. ¿Ven eso de 2004, traducción certificada? ¿O se está proyectando otra cosa distinta? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces acá tenemos un glosario, esto que yo les comentaba, lo del tema de metas. Por ejemplo, una meta ambiental es requisito, desempeño detallado, aplicable a la organización o a parte de ellas, que tiene su origen en los objetivos ambientales, ¿no? Y los objetivos ambientales están un poco más arriba, dice, está como más vinculado con la política ambiental. Es esto una escala, ¿sí? Esta, bueno, no es tan largo, tiene 36 hojas, pero esta la tengo desactualizada. Este es del 2004. Y después tengo un resumen del 2015, que es la última. Bueno, después se la paso. Igualmente, llegado el momento que ustedes tengan que trabajar con eso, es información que obviamente que las ISO se las comparte. Así que nada, yo por mi parte ya este tema lo doy como dado. Si tienen alguna duda sobre este u otro, podemos ver la clase que viene de hacer algún tipo de repaso para el parcial. Como dijimos, el parcial no va a ser el 4, sino el 11. ¿Qué fecha es la próxima clase? El 4. Ah, claro, en un principio era el parcial, Sí. no. Bueno, no, la clase que viene no es parcial. Puede ser algún repaso, pero traigan preguntas. Traigan preguntas. Creo que como ya les dije, por ahí el parcial va a constar de algún tipo de ejercicio que tenga que ver con el diseño de una red o de alguna unidad de tratamiento, como fue en el primer parcial, algo teórico y algún tipo de gráfico, algún esquema de algo, que puede ser de una planta de tratamiento, de un relleno sanitario, o ambas cosas, algo así, algo de ese tipo. ¿Alguna duda, algún comentario? No, por mi No, parte, bien, hermano. Bueno. Juntamos dudas para la próxima clase y tratamos de hacer un repaso, nos va a venir bien. Fantástico, fantástico. Bueno, gente, si no hay ninguna otra cosa, los saludo hasta el próximo jueves y junten preguntas, junten dudas y listo. Y se las terminan de resolver la clase que viene. Perfecto, Nos vemos. muchas gracias. Perfecto, chao. Buena semana.